no reunirnos presencialmente, etcétera, intentar llevar a cabo algún tipo de acto de debate. Y bueno, pues ahora mismo tampoco contamos con un espacio propio, estamos en ello, y entonces bueno, pues valoramos la idea de hacer actos abiertos a más gente en torno a libros que propiciaran el debate político. En noviembre hicimos un acto sobre el tema del Brexit, ¿vale?, en torno a un libro, y bueno, pues este es el segundo, que contamos con Fidel Oliván, ¿vale?, y que bueno, pues va a girar en torno al libro de Toro por los Cuernos. Fidel, pues voy a contar un poco. Es graduado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Carlos III de Madrid, editor de Policracia, que es un proyecto de debate y de análisis político, que lleva a cabo publicaciones, estudios de carácter político, intentando plantear pues una información rigurosa, crítica. También coordina un proyecto de boxeo popular en Usera, Guantes Manchados. Ha escrito artículos en Politicón, ZTXT, El Estado Mental, El Salto, BEF o ERRI. Ha publicado también sobre clase obrera y extrema derecha en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y en una revista latinoamericana que se llama IDELCOP. Trabaja como en investigación social y en dinamización comunitaria. Y bueno, pues ha coordinado este trabajo, que yo creo que mejor que nos hable él, ¿no? Que bueno, pues es un trabajo de investigación muy riguroso, si lo habéis leído, muy exhaustivo, ¿no?, en el que bueno, pues se analiza un poco cuál es el perfil de los partidos de la extrema derecha europea en comparación con Vox, términos como fascismo, como nativismo, también cuestiones vinculadas a cómo puede afectar a más o menos votos de Vox, cuestiones como el ámbito rural, cuestiones generacionales, también la cuestión feminista. Y bueno, pues yo creo que ya lo más interesante es que nos lo cuente él, voy a abrir, y luego que le preguntemos todo lo que le queramos preguntar. Vale, muchas gracias. Y extender el agradecimiento, por supuesto, a la librería, a La Libre y al Museo de Especialidades Ilegales, que me hace mucha ilusión venir aquí. Voy a hacer casi un añito que estoy presentando el libro en diferentes sitios y estoy saturado, sería la palabra. Pero me hace ilusión que gente que conozco y ciudades a las que siempre me gusta venir, pues cuente conmigo, ¿no? Bueno, la idea es hacer algo cortito, ¿vale? No quiero yo aburriros mucho y me interesa más que tengamos después un pequeño diálogo. Me interesa más que después tenga un pequeño diálogo para comentar lo que más interesa, lo que más os preocupa sobre el tema de Vox, o actualizar un poquito, porque esto no deja de ser un texto que se escribió hace año y pico, 2 ya. Hola. Y bueno, vamos a empezar por el quiénes somos. Hace mucho tiempo que no presento con PowerPoint y demás, y aquí, aprovechando que hay medios, pues lo celebro, la verdad. Hace mucho tiempo que además quedó muy bonita y me apetece ponerlo. Bueno, ¿este libro qué es? En primer, mejor dicho, ¿de dónde proviene? Y es algo que yo creo que le da valor. Es un libro colectivo, no es un libro realizado por una sola persona, sino que somos un grupo de jóvenes investigadores. Algo que, en fin, es complicado de encontrar en general. Normalmente los expertos son expertos porque llevan muchos años estudiando eso y ya son mayores. Entonces se sigue preguntando a la gente que es mayor sobre las mismas cosas y son más expertos. Entonces, en fin, ser investigadores jóvenes es relativamente complicado. ¿De dónde provenimos en general? Pues de un proyecto que es lo que he comentado antes, ¿no?, de Policracia. Llevo unos años parado porque era una cuestión fundamentalmente universitaria, pero era una especie de blog de ciencia política y sociología, actualidad, sociedad, economía, que comandaba Tarek Yazidi, que era, bueno, ahora mismo está estudiando un doctorado, creo que en Italia, y ya sí que está empezando a dedicar, ¿no?, de lleno al tema de investigación y a la docencia, ¿no? Lionel Delgado también es, bueno, yo proviene también de sociología y ciencias políticas. Lionel Delgado es filósofo y argentino, lo cual es redundante.
y también se dedica al tema de la docencia ahí en la Universidad de Barcelona. Arturo Regla y yo somos los que somos la otra mitad, ¿no? Que no nos dedicamos ni nos dedicaremos nunca, pienso yo, el tema de la docencia, pese a que hayamos investigado, ¿no? Ni docencia ni investigación. La investigación sí que llevamos a cabo, como este libro en concreto, es amateur, es decir, en ningún momento se nos ha pagado y se nos pagará por investigar. Y es una cosa que eso, como bien ha comentado, yo soy dinamizador comunitario y este libro se ha desarrollado fundamentalmente después de trabajar, tiempos libres y demás. Arturo Regla ahora mismo es, bueno, cuando lo escribió era peón industrial y ahora es peón agrícola, curiosamente. Por lo tanto, pues eso, somos amateur en este sentido ni mucho menos somos profesionales. De mí no voy a decir nada más, salvo que las dos cosas que han censurado la editorial, con la cual estoy muy agradecido, pues una editorial hace muy bien tal y cual, pero son las únicas cosas que curiosamente han censurado, que yo siempre repito. Uno, que soy miembro del PC, y dos, activista no vecinal, que dijeron, no, eso no interesa a nadie, no sé qué. Yo, bueno, a más de uno le interesa eso. Vamos con ello, ¿no? Ya que sabéis, no voy a insistir en las biografías y demás, pero ya que sabéis un poquito dónde provenimos, vamos en general. Yo creo que todas las investigaciones, sí, bueno, todo lo que son investigaciones, no con la I mayúscula, investigaciones del Partido Popular, las fundaciones y otras cosas, ¿no? Porque la extrema derecha no es solo lo que está en la calle, sino las instituciones, en la universidad, por ejemplo, en la policía. Pero bueno, se empezó a hablar muchísimo sobre extrema derecha en España a raíz de Vox, por supuesto, ¿no? Necesitamos, por lo tanto, unas palabras, o sea, unos conceptos para definir esta categoría, ¿no? Y los que son más importantes, ¿no? Son estos tres: el nativismo, el autoritarismo y el populismo. El primero suena de algo, y ya que suena. Pues a defender los derechos solo para los nativos. Eso es. O sea, digamos que si pensamos en Vox, pensamos en algo, en nacionalismo, que es un partido nacionalista. Pero bueno, nacionalista también era Ribatasuna, el PSUC, el PSOE, depende de cómo lo mires, el PP, Esquerra Republicana, todos son nacionalismos, ¿no? Nacionalismo es un concepto que se estira muchísimo y que simplemente pues son, es decir, no sirve para definir. El tema del nativismo sí que es un concepto más moderno, que recoge pues el concepto racista del Estado y de la sociedad, ¿no? Una sociedad dividida en razas, unos estados, digamos, raciales. Es una actualización de la extrema derecha en Europa, ¿no? El nativismo es la preferencia, preferimos a los de aquí, sobre dando ya por hecho que vivimos en sociedades heterogéneas. Por otro lado, el tema del autoritarismo, nada sorprendente. Autoritarismo para afuera, ¿no? Con la gente que es diferente, cómo se explota, cómo se recrimina y cómo se señala a la gente que es diferente, pero también hacia adentro. Es decir, hay un líder indiscutible y siempre tiene la razón. Estas dos vertientes de autoritarismo. Y en tercer lugar, el populismo. Populismo, que también es otra palabra comodín que se emplea mucho y que se ha prostituido otras tantas veces. Pero el populismo entendido como una sociedad dual, ¿no? Como lo que se planteó Podemos hace, creo ya que 10.000 años o algo así, en 2015-2016, el tema de la casta y el pueblo. Una cosa que es muy útil, ¿no? Desde el punto de vista discursivo, que haya un pueblo que es el que tiene razón y una casta que es corrupta, y que en el caso de la extrema derecha es extranjera, es la Unión Europea, es judía, lo que sea. Y en el caso de extrema derecha, el populismo lo que enfrenta es esta clase dirigente extranjera o corrupta y demás, con un pueblo que es originario y que es étnicamente homogéneo. Son estos tres conceptos importantísimos. Otros conceptos importantes para entender el papel de la extrema derecha hoy en día son, vamos, las dos esferas por las cuales nos guiamos electoralmente: la económica y la cultural, resumiendo muchísimo. Es decir, pensar desde el bolsillo, desde la clase, ¿no? Al fin y al cabo son dos cuestiones diferentes, pero relacionadas con lo económico, y por otro lado el tema de la identidad y de la cultura, la esfera cultural. En este sentido hay un término acuñado por un señor muy acomodado en su salón de Oxford o de Carjosea, que es Working Class Authoritarian, desde el año 59, de un tal Lipset. Básicamente, que plantea que la clase obrera pues, es autoritaria en lo cultural, ¿no? Porque somos mozotes en general. En cambio, la clase media es multicultural porque ha leído más, porque ha conocido más y ha viajado más. Pero en lo económico, la clase trabajadora es progresista, por supuesto. Es evidente por el tema de las preferencias redistributivas de los sindicatos, ¿no? Esto
concepto que yo empleo con mucha reticencia, ¿no? Pero no lo empleo precisamente para demostrar si es verdad o si es mentira. El tema de que exista un modelo de gente trabajadora que es culturalmente cerrada, ¿no? En este sentido. Y en tercer lugar, esto que leéis, ¿no? Lo social sin socialismo lo dijo Marine Le Pen, la lideresa del Frente Nacional, ahora mismo se llama Rassemblement National, hace unos añitos, definiendo su partido. Es decir, considerar que hoy en día, por ejemplo, trasladándolo, que Vox se considere como lo social sin socialismo, aún así queda años luz en este sentido, ¿no? Pero el Frente Nacional es un partido que lleva evolucionando 40 o 50 años. La extrema derecha europea nos lleva 40 y pico años de evolución ideológica, y el faro en este sentido del resto de Europa es el Frente Nacional. Esto es lo que cómo se definía el Frente Nacional, ¿no? Rechazando las tesis socialistas, por supuesto, porque no serían algo así como el Frente Obrero, ya que es un socialismo patriótico chunguísimo, pero quedándose con lo social. Probablemente unos pocos partidos de Francia que defienden una socialdemocracia de raíz, ¿no? Estatal y productivista, industrializadora, real. Timo Soini, que era el líder de los auténticos finlandeses, o los verdaderos finlandeses, no se acuerda de ese partido, también bastante potente, lo definía como algo similar, ¿no? Un partido obrero sin el socialismo. Y lo que nos lleva a los modelos de la extrema derecha históricos, ¿no? La extrema derecha aquí en Europa siempre ha sido lo que se llamaba la fórmula ganadora, siempre ha sido culturalmente muy de derechas y económicamente muy de derechas, es decir, neoliberal. Eso es lo que ha existido siempre. El Frente Nacional antiguo, el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, era súper neoliberal, era una especie de thatcherismo, reaganismo exagerado, ¿no? O sea, un partido popular ultraconservador. Pista, por ahí van los tiros de Vox, evidentemente. Pero, primero el Frente Nacional francés y luego el resto de partidos de extrema derecha, prácticamente todos los de Europa Occidental, adoptaron un concepto que se llama el estado de bienestar nativista, o nativismo de bienestar, planteando que sí, seguían siendo evidentemente conservadores en lo cultural, pero en lo económico proponían medidas, digamos, de izquierdas: reindustrialización, nacionalización de sectores estratégicos, defensa de los trabajadores locales, nativos, evidentemente, ¿no? Incluso cuestiones redistributivas desde el punto de vista de los impuestos, ¿no? Vale, vamos con... Esto como que me adelanto, pero bueno, da igual. Vamos con una pequeña preguntita. ¿Por qué creéis que la gente normal, de a pie, puede llegar a votar a la extrema derecha? La gente trabajadora, concretamente. Porque al final hay carencias económicas que el sistema no lo cubre, entonces intentan buscar alternativas, y Vox, o partidos tipo Vox, lo que le están diciendo es que ellos tendrían trabajo si los inmigrantes no tuvieran trabajo, o cuestiones similares. O sea, al final es por una realidad material. Vale. O sea, por miedo a perder lo poco que tienes. ¿Más ideas? Pues yo creo que en el caso de España, yo creo que también ha influido bastante el conflicto con el tema de Cataluña y tal. Se ha soliviantado muchísimo todo eso, y yo creo que también la idea esta de la unidad de España y España también ha hecho que mucha gente llegue a votarles, creo. Gente de clase trabajadora. Y también han identificado la izquierda institucional como casta, ¿no? En ese sentido populista. Como la anécdota del chalet de Pablo Iglesias, ¿no? Como símbolo, ¿no? Pues, quiero decir, haber recogido un poquito las principales explicaciones, así lo que desde el sentido común que decía Gramsci, ¿no? Que lo primero que se ocurre a una masa informada y demás, pues haber recogido lo que plantean las principales, la gente que más sabe de extrema derecha, que lleva siglos no, décadas estudiando, ¿no? En primer lugar, el tema de las carencias económicas, ¿no? Y esto muy concretamente es el tema de la competencia del mercado laboral. ¿Cuántos presidentes de clubes de fútbol se ven españoles? Se ven atacados por presidentes de clubes de Qatar que vienen a quitarles el trabajo aquí en España. 10, 20, porque hay 10 o 20. En cambio, hay mucha más competencia laboral, teóricamente, dentro de pues, yo qué sé, sectores como la construcción, como la producción agrícola, un montonazo de lo que es
o yo que sé, o la propia industria, ¿no? Existe una mayor competitividad laboral, una competitividad étnica, teóricamente, ¿no? Esta es una explicación, ¿no?, que hace bastante aguas en estados de bienestar desarrollados. En el caso de los países anglosajones, de Inglaterra y Estados Unidos, donde el estado de bienestar no, pero sí las ayudas desde el Estado son competitivas, es decir, una ayuda que me dan a mí no se la dan al de al lado. Aquí yo sí voy a pedir el paro, lo puedo pedir tanto yo como la persona que está al lado. No existe una bolsa, no existe una competencia que sí que existe con el mercado de trabajo y las ayudas al mercado de trabajo en el país anglosajón, ¿no? Luego está otra explicación que lo que hemos comentado antes, ¿no? Lo comentaba el señor el Lipset, que hay una versión, ¿no? Teóricamente habría una versión por parte de la gente que no es de clase media, es decir, que son gente trabajadora con respecto a la gente que se fuera, ¿no? Una cosa que ya es un poco vergonzosa, ¿no? Yo vivo en Usera y los jóvenes de 20 y poco para abajo han nacido ya en la multiculturalidad, ya no van a tener nunca un vecino que sea clásico nazi de los 90-2000, ya eso no existe. Será el del barrio al lado, será el de otro sitio, pero ellos han nacido en la multiculturalidad y ya no la ponen en duda. Ya no es la gente que es el hermano mayor que nunca ha visto a alguien de fuera, ¿no?, en este sentido. Y en tercer lugar, una explicación que habéis comentado que es muy interesante, que tiene dos vertientes, ¿no?, que es la social, y es la que empleo yo en el libro, porque es la más material, en este sentido, la más materialista, que es básicamente una especie de desencanto por parte de las clases trabajadoras. No quiero caer en el Vox está porque Podemos lo ha hecho mal, no, o ni el Podemos o quienes queramos meter en el saco. No es directamente eso, pero sí que traza una línea entre los cambios que han existido estructurales sociales y el juego de los partidos políticos de izquierda. Esta aplicación social es la más completa y plantea que antiguamente los lazos sociales y políticos dentro de las comunidades, pueblos, barrios, trabajadores eran muy claros. Pensemos aquí en España, que siempre ha sido un país que hemos llegado 20-30 años tarde a todos los fenómenos políticos y sociales. En la transición, pongamos, un poquito después, cuando se nacía en, yo qué sé, pongamos aquí, no sé si existía en los 80 Zaza Quemada, pero voy a poner de ejemplo. No sé si es una construcción de estas típicas muy obrera. Pero bueno, hay tantísimos barrios en los que se nacía, ya nada más nacer, en las colonias de verano te ibas con la asociación de vecinos o con el sindicato. Para buscar trabajo en un futuro buscabas trabajo a través de alguien que estaba en un sindicato y que te decía, o alguien que ya tenía trabajo, pues sí que estaba relacionado con gente de sindicato. Si tienes problemas, una vez más, gente de sindicato. Si leías algo prensa, pues leían antiguamente. Pensemos, ¿no?, en los años 80, 70 y además se leía prensa obrera, se leía prensa conectada con partidos y con sindicatos de izquierda siempre. En este sentido, existía una homogeneidad dentro de los propios barrios y comunidades trabajadoras, y existía una continuidad entre lugar, acción y función y trabajo en general y lo que se piensa y lo que se vota. Es decir, había una línea mucho más clara que ahora, pues, en fin, esta es la segunda parte de la explicación. Los partidos políticos en general se han apartado incluso de la socialdemocracia. Los partidos socialdemócratas históricos se han apartado de la socialdemocracia. Muchísimos partidos comunistas han desaparecido o están marginalizados o han adoptado las tesis comunistas desde hace mucho tiempo. Lo que no queda un reflejo claro de la antigua identificación entre el partido sindicato y comunidad trabajadora. También han existido un montonazo de factores estructurales: la terciarización, la localización, la entrada de trabajadores provenientes de otros países. Es decir, no es una explicación ni fácil ni directa entre los partidos de izquierda lo han hecho mal y entonces aparece la extrema derecha, ¿no? Pero bueno, a mí es la que más convence, ¿no? También teniendo en cuenta que la extrema derecha, en España menos, pero se ha movido un montonazo. Pensemos que si en Francia triunfa donde hay bastiones de gente de clase trabajadora, ¿no?, en antiguos barrios muy de izquierdas, es porque algo han hecho bien. Lo primero de todo, han sufrido unos cambios ideológicos muy grandes, de pasar de ser los desfiles neonazis en los 80 a estar todo el rato en las noticias y
teniendo apoyo, teniendo movilizaciones y una cara bastante más blanca y lavada, ¿no? Como el caso de Marine Le Pen en Francia, compitiendo siempre en la presidencia, ¿no? En la primera vuelta, pues es una segunda vuelta, perdón, hace que pongamos la visión también en lo que algo han hecho bien desde el punto de vista de la implantación de los partidos de extrema derecha. Y por otro lado, que también hay que considerar que ahora son el sistema de partidos y que es un juego de oferta y demanda. Y si nadie defiende, y esto es importante, un estado del bienestar concreto, ¿no? Es decir, oye, que hace falta reindustrializar España, hace falta proteger el producto español. Es algo a priori desideologizado, o incluso el tema de la reindustrialización es una cosa que se propone desde la extrema izquierda, o se proponía desde la extrema izquierda. Hace falta defender a los trabajadores de los empresarios. No pensemos en Vox, pensemos en la extrema derecha europea, ¿vale? Pues son cosas que ya no emplean y por supuesto no se emplean en Europa ni en los partidos socialistas, o sea, socialdemócratas y socialistas, ¿no? Recuerdo en las últimas elecciones de Francia, no sé si os acordáis, que hubo un conflicto ahí en el norte, en Pas de Calais, ¿no? En la zona esta del norte, que es muy, pues eso, digamos como las zonas obreras del Valle de Llobregat o aquí en el sur del cinturón sur de Madrid, ¿no? Que estaban cerrando una central, ¿no? Están diciendo que eso, que la Unión Europea decía que había que cerrar, entonces fue Marine Le Pen diciendo que había que reindustrializar Francia, entonces se llenó eso de aplausos y de gente que la apoyaba. Cada 2 semanas apareció ahí Hollande, ¿no? Que estaban compitiendo en las elecciones, y dijo que bueno, que era lo que venía, es Europa y hay que saberlo, pero es que hemos votado Europa, no sé cuántas. Digamos que ni siquiera trataban de defender una propuesta de reindustrialización de este tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto le abucharon y casi se enzarzaron a vosotros. Entonces yo tenía todas estas cuestiones en la cabeza, estaba haciendo TFG y toda la pesca, y precisamente pues esto llegó a Abascal y aparecieron los unos desde Andalucía, ¿no? Y empecé a leer cosas bastante loquísimas, ¿no? Sobre lo que viene de la extrema derecha, que Vox seduce a los trabajadores, que las 3.000 viviendas de Sevilla, vi un artículo que decía Vox gana las 3.000 viviendas de Sevilla. Yo, perdona, discúlpame, fui a mirar los datos, que es súper fácil, mira los datos y dije, para nada, pero es que para nada, 0%. Y al día siguiente en público.es además, diciendo, no, en realidad lo que ha pasado es que ha entrado, y dicen, no te jode, como en el resto de Andalucía han entrado, nunca habían estado. O sea, se empezaban a escuchar cosas bastante poco rigurosas, ¿no? Y no es que a mí me gusta la rigurosidad, pero sí es un tema importante, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista del peligro político que pueden tener, y esta es la base del libro. La base del libro es, Vox son peligrosos, es decir, están entrando en los barrios obreros, están engañando, entre comillas, están convenciendo. Puede ser un partido con músculo social, como el Frente Nacional en Francia, o es una exageración de partido popular, es decir, ultra conservadores, ultra neoliberales. Esa es mi pregunta fundamental del libro. Y entonces, si dices que es el partido de Le Pen que está en España, pues dice, para empezar, bueno, Vox cuando empezaron a llamar parecía un proyecto de primero empresariales, comparado con un partido ahí en Francia, el Frente Nacional, que ha hecho todo por sobrevivir, ha tenido filósofos de la hostia, los gramscianos de derechas que le llaman, ha hecho un montonazo de cosas. O sea, es un partido viejo, ya tiene 40 y pico años. En fin, entonces ya muchísimos cuñadeos y algunos no aguanté con ellos y dije, vamos a mirar los datos, ¿no? Entonces tenía la teoría, tenía los datos y se formaron un poquito lo que son las preguntas que más interesaban, ¿no? Lo primero de todo, ¿qué es Vox? Es lo que ya sabemos, es algo nuevo. Vox se parece a la extrema derecha europea, existe una extrema derecha europea, existen varias, una cosa que me parece interesante. ¿Se parece Vox a la extrema derecha europea, que es la guía, el faro de todas las demás? ¿O si existió algo en España así, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué Vox ahora y no antes? Es una gran pregunta, ¿no? No sé si acordáis. Bueno, era uno de estos, no sé si era aquí que, ¿cómo se llama este que pone datos ahí en tira datos a tope? Kiko Llanera. Kiko Llanera, sí, creo que era Kiko Llanera, que en el 2016 envió un artículo y dijo, ahí en política, ¿por qué en España nunca va a haber un partido de extrema derecha? Esa era la tesis, que no había hueco para ellos. Efectivamente, que no había hueco. Y es una
o sea, yo he revisado mucho esa parte y me parece muy interesante. De hecho, hay una parte bastante grande cuando hago yo el análisis de España, ¿no? De la historia de la extrema derecha en España, que me preocupa un montón. Porque antes y ahora no, que ha habido una catarsis, ¿no? El tema de que florecían las banderas en los balcones. El tema de Cataluña sí que fue importantísimo. Yo creo que tiene muchísimo que ver, ¿no? Pero eso era una cosa que nadie está vacunado. Y lo que se planteaba desde, por ejemplo, el Monedero no se cansa de decir que Podemos era una y el 15M, el 15M, Podemos para mí no es vacuna precisamente es algo contrario, demuestra que el sistema de partidos se puede romper. En fin, que será vacuna de la extrema derecha en España, ni en Portugal, aunque Portugal Cheva está pasándola bastante mal. Pero bueno, en fin, no me quiero meter. ¿Cuáles son los contenidos? Bueno, en primer lugar es un marco teórico bastante denso, pero bueno, es un libro que está escrito y empleé con mi madre con esto, que no es ni profesora universitaria ni nada por el estilo, con lenguaje fácil. Es decir, un lenguaje que llegue un poquito a todo el mundo. Conceptos un poco complicados de vez en cuando, pero que se explican y que es un lenguaje, insisto, que puede leer prácticamente cualquier persona que esté interesada en el tema. Entonces, marco teórico, para claro que es el tema de extrema derecha. Por supuesto, el tema del franquismo y del fascismo. No quería entrar en ello, porque es un tema muy grande, pero vi que también hay cosas que comparar. ¿Es la extrema derecha algo similar al fascismo histórico? ¿El franquismo es similar al fascismo histórico? Porque también Vox y esta gente se les llama franquistas por franquistas y un montón de cosas más. Saber si, lo primero de todo, si hay similitudes y diferencias, y lo segundo, si es útil decirlas, ¿no? Y esto es una cosa que si quieres hablamos luego, ¿no? Si nos pegamos discutiendo en las últimas elecciones de Madrid, si Vox eran fascistas, y les decíamos, y el discurso, ¿no?, de Unidas Podemos era, estos son que vienen los fascistas, punto. Mientras tanto, otros, no digo si bien o mejor o peor, hablaban de política, para Madrid concretamente, ¿no? Nunca comentó nada sobre Vox, y a ellos les fue mejor, pero no digo que sea lo que hay que hacer, pero sí que yo creo que hay que dejar de llamarles fascistas porque tiene lógica cuando hay un cordón sanitario. Cuando todo el mundo le puede decir fascistas, ¿no? Eso tiene lógica, ese arma, ¿no?, discursiva. Si a la primera de turno o el PP pacta con Vox tácitamente como aquí en Madrid o concretamente como Andalucía, pues ya no se puede llamar fascistas a alguien que está sentado con fascistas y tal y cual. En fin, un análisis también de la extrema derecha en España, que este me gustó un montón, ¿no?, a través del trabajo de Xavier Casals. Básicamente si ha existido algo similar, o que ha habido previamente, ¿no?, los partidos neonazis, los partidos falangistas, porque recordemos que proveníamos de una dictadura de extrema derecha. ¿Qué ha pasado en estas décadas de reconfiguración y de largo paseo por el desierto de la extrema derecha, ¿no? ¿Y por qué? Y esta es la parte interesante, que ha habido de continuidad dentro de esa extrema derecha española y que ha habido de parte de fracaso. Porque se han pegado muchos años sin tocar mucho poder. Y aquí viene una vez más la tesis del PP como un partido paraguas de la extrema derecha. Luego ya, esto es un poquito historia y teoría. Luego ya vendría una parte más interesante que sería medir la ideología de Vox. Porque Vox puedes decir lo que tú quieras, puedes recoger los discursos que tú quieras. Pero la única manera de medir la ideología es con las propuestas electorales. Porque estos partidos, una propuesta electoral miente, entonces todas mienten, y por lo tanto la comparación se puede hacer. Si unas mienten y otras no se podría hacer la comparación, ¿no? Pero bueno, es una especie de muestra de lo que se quiere hacer de un programa de máximos. El objetivo concreto de este libro es demostrar eso, si existe un voto obrero, si existe una presencia trabajadora dentro del electorado de Vox, igual que la extrema derecha europea, y para ello hay dos capítulos estadísticos, ¿no?, más concretos, el tema del voto obrero y por otro lado una perspectiva geográfica, los barrios obreros y el caso de Madrid. ¿Por qué? Porque me conozco Madrid, no me voy a poner a estudiar Barcelona porque no tengo ni idea, la verdad. Pero me parece además muy interesante el caso de Madrid porque ha sido y yo creo que será un bastión de Vox comparado con otras grandes ciudades. También existe una cuestión de centralidad y no existe, bueno, y una noticia importante es que Madrid es la segunda ciudad de Europa más desigual después de, no sé si era Riga, una de estas tres capitales, o Tallinn, creo que era allí, una de estas tres capitales del Báltico, ¿no? Es decir, esto permite muy bien hacer análisis sociodemográficos electorales. Y luego, como teníamos también más dudas de quién votaba Vox, hicimos dos capítulos más, un capítulo sobre
la brecha de edad y rural, ¿no? Si se vota más en los pueblos, en las ciudades, o los jóvenes o los mayores, y una parte de brecha de género, que es unos capítulos más interesantes para mí, porque intenta explicar por qué los partidos de extrema derecha y Vox les atraen más a los hombres, pero a la vez menos a las mujeres. Son dos cuestiones diferentes. Eso, primero de todo, una lucha contra el cuñadeo, ¿no? Contra este tipo de preguntas, ¿no? O sea, con este tipo de afirmaciones. Las afirmaciones, insisto, tienen que basarse. Estaba Kiko Llaneras tirando datos. Estaba las cabezas del régimen del 78 tirando teoría. Y estaban los historiadores tirando historia. Nadie se había puesto a decir, oye, vamos a juntar teoría y datos, simplemente, o teoría y historia, para hacer un análisis concreto, porque lo que vi yo es que, nada, en 2019, cuando estaba ya a tope en Vox, ¿no? Con el tema de Andalucía, sacaban los periodistas, con todo mi respeto, noticias sobre qué comía y qué cagaba cualquiera de los integrantes importantes de Vox, ¿no? Como lo mismo que pasó con Ciudadanos, lo mismo que pasó con Podemos. Sabemos que es una industria de la información, ¿no? No requiere o sea, el trabajo serio de investigar, de mirar los datos, es imposible, prácticamente imposible con el tema del periodismo. El periodismo son datos que tenemos que lanzar, ¿no? Entonces, este libro es una unión de teoría, de historia y de datos. O sea, que yo creo que está guay. Eso, para empezar, yo creo que está guay. Y yo creo que precisamente lo hemos podido hacer porque no hay detrás una universidad, una facultad, un profesor, un director de tesis, lo que carajo sea, una investigación independiente, que insisto, hemos hecho fuera del curro o incluso durante el curro, como he hecho yo en alguna. Me han tirado el curro, lo hice durante el curro. Hay que ser listos. El capitalismo es vulnerable. El capitalismo es vulnerable porque es tan vertiginoso que no puede comprobarlo todo, ¿no? El panóptico este de ventas no funciona. El capitalismo vertiginoso. Entonces, durante el curso. Aquí no hace falta que lo diga, ¿no? En la libre, en otros sitios sí que me cuesta más. Y si lo presentas en la FNAC lo tendría que explicar mejor, pero es un libro que es riguroso y militante. Porque sí, se puede ser riguroso y militante. Objetivo no. Ya sabemos que no existe. Elegir un tema y no otro. Elegir una perspectiva y no otro. Unos autores y no otros. Unos datos y no otros. Es político. Es ideológico. Es subjetivo. Por lo tanto es muy riguroso. Eso sí, se explica por qué se emplean unos autores, por qué se emplean unos datos, por qué se emplean unos análisis, ¿no? Esto es un análisis, o sea, tiene mucha estadística. Me molaría una segunda parte, pero no tengo ninguna ganas de hablar con gente que vota, gente normal que vota a Vox, y preguntarles por qué votáis a Vox. Esto es un sí o un no. ¿Los obreros votan a Vox? ¿Sí o no? Por teorías, hipótesis, lo que tú quieras. Faltaría la segunda parte. ¿Por qué votáis a Vox? ¿No? Y en tercer lugar es interdisciplinar. Tiene un poquito de sociología, tiene un poquito de historia, tiene un poquito de filosofía y de análisis territorial. Está curioso. Bueno, esto ya lo he dicho más. Importantísimo también el tema de la perspectiva de clase, ya sabéis. Esto es un libro que no es una radiografía de Vox, sino, o sea, del electorado de Vox, sino una pregunta incómoda sobre la peligrosidad de Vox con respecto a la clase trabajadora. Es decir, tiene una perspectiva de clase en todo momento. Él sabe mucho más que yo de todo eso, está claro. Pero a mí se me da mal hablar de otras cosas. Por eso a mí me llaman de vez en cuando a un periodista y me dice, oye, ¿qué opinas del tema de Murcia? No sé qué. Y yo, pues, nunca he ido. Soy de Zaragoza, tenemos bastante prejuicios por los murcianos, pero a partir de ahí yo no sé decir qué pasa con Vox Murcia, qué pasa con, no sé, del PSOE y los movimientos, no sé. Entonces, esto es una propuesta concreta, y esto es importante, una propuesta analítica y teórica concreta sobre un problema concreto. Que yo creo que es bastante, aún así es largo y da para bastante. Y bueno, por una dudita, es que esto que me quedó muy bonito, lo quiero dejar por eso, está guapo. Estos son los partidos, bueno, es que estoy mejorando, ¿vale? Estos son los partidos que analizo, ya unos sonarán más que menos. Este igual os suena. No he empleado Europa del Este. ¿Alguien tiene algún tipo de ahí? ¿Por qué no Europa del Este? ¿Se os ocurre alguna cuestión? Porque no te caben en el mapa. ¿Eh? Porque no te caben en el mapa. Porque no me caben en el mapa. No, porque aquí en este país tan interesante, que es Ucrania, pues había una guerra civil. Por ejemplo, ha gobernado partidos Svoboda y otros tantos